Bueno, estamos en la actual sede del Archivo Histórico Municipal, un lugar de trascendencia para la ciudad, para la construcción de su memoria. Aquí hay documentación para el trabajo de la ciencia histórica, cuando se ocupa de los temas locales y regionales, pero también para la construcción de la memoria, que va más allá de la construcción o la reconstrucción del pasado desde la ciencia, ¿no? El Archivo Histórico Municipal fue inaugurado en 1986 en la Intendencia de Horacio Cabezas y su situación se formalizó en 2004 a partir de la sanción de una norma que regula su actividad. Bueno, el material que se encuentra en el archivo está casi todo en su totalidad catalogado. Se responde a consultas de parte de estudiantes, a veces de vecinos que quieren averiguar cosas que tienen que ver con el pasado de la ciudad. Si hay algo publicado, los remitimos a esas publicaciones. Para eso está el trabajo de los historiadores locales. O quienes se han ocupado de la historia local. En este tema podría hacer una breve referencia a la colección local que tiene la Biblioteca y Medioteca Mariano Moreno, que se puede consultar online, inclusive la disponibilidad del material. Eso es una fuente importante para quienes quieren trabajar sobre la historia local. Y nosotros respondemos con documentación, a veces buscando nosotros la respuesta y entregándole un breve informe o permitiendo que la gente acceda al documento cuando están investigando. Muchas veces vienen tesistas que están haciendo trabajo de alguna institución de Villa María o de Córdoba, gente que es de aquí o de la zona, que está trabajando algún tema vinculado con la ciudad y su pasado. Este es el archivo más completo, mejor organizado de todo el interior de la provincia de Córdoba, que hay muchas localidades, ¿no? Es un archivo con larga tradición, más allá de su existencia, como bien referenció recién Augusto, desde el 85 para acá su existencia en cuanto a la legalidad de la Constitución, la preocupación y la existencia del archivo en sí materialmente, obviamente que viene desde mucho antes, inclusive con algunos trabajos con el profesor Calvo que hizo con la Universidad Nacional de Córdoba en rescate. El archivo ha pasado por muchas vicisitudes, tiene su propia historia el archivo, ¿no? Desde haber sufrido inundaciones, derrumbes de techo, bueno, por allí el descuido bastante intenso, por decirlo de una manera diplomática, de algunas administraciones, traslados a diferentes sedes, ¿no? Todavía no tiene una sede propia el archivo. Y estamos rengo, regresando a tu pregunta, estamos rengo en que existiría la necesidad de la construcción de un archivo intermedio donde se produzca la depuración y se produzca esa clasificación del material que está en el archivo administrativo de la municipalidad, que es el que está en la calle Mendoza, en el viejo edificio de la municipalidad frente a la plaza, para que la gente se ubique. Allí se archiva todo administrativamente, se han tenido que ir a buscar algún plano antiguo de la casa que perdieron, o los antecedentes de algún empleado, o cuestiones que tengan que ver con impuestos de hace 15 o 20 años, están allí todavía. Y esa documentación tendría que ir siendo depurada para ver qué es lo que queda en el archivo histórico, ¿no? Porque no se puede guardar todo, sería imposible. Es recordar el cuento de Funes el Memorioso de Borges, ¿no? No podemos tener todo el pasado guardado en una cápsula. Claro. Creció mucho la producción en soporte material, particularmente en soporte impreso, pero creció mucho también la generación de documentación virtual. Es decir, hay un crecimiento de la información, que es una cuestión que no solamente atraviesa este municipio, es una cuestión que atraviesa el mundo, ¿no? Cómo gestionar
la marea, el océano de información que se genera cotidianamente, y más una organización como un municipio. Bueno, en eso es lo que yo te decía que estamos recogiendo, es purgar toda la documentación que está guardada en el otro archivo para que llegue aquí la que es considerada idónea o lógica para un archivo histórico. Ahora, sobre este punto podríamos hacer un señalamiento. No hay que confundir esto con dejar de lado el soporte físico. El soporte físico hay que guardarlo, no es reemplazable por el soporte digital en ninguna de sus formas, ¿no? Siempre el soporte físico hay que resguardarlo, hay que hacer copias, que una manera de conservar es hacer copias digitales, mientras más copias. Obviamente, como bien decía Augusto, estamos pasando por una época especial. Nosotros como municipio todavía tenemos un desafío que enfrentar, que es el archivo del material digital que se genera, ¿no? Acá ustedes pueden consultar las comunicaciones formales realizadas por los intendentes de los años 30, 40, 50. No pueden consultar todavía la información o los intercambios epistolares que tienen los intendentes de las últimas intendencias en los medios digitales, y en los archivos ya se está eso resguardado, porque también memoria, tiene que ser resguardado. Nosotros es un desafío a enfrentar, que todavía el municipio, quizá en la nueva administración, lo vaya a resguardar, pero es importante tener en cuenta que van cambiando los soportes y que nos debemos actualizar a esa cuestión, igual que las imágenes digitales y todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con esta nueva tecnología, ¿no? Sí, nuestra ciudad es nuestro hogar, atravesada esa palabra hogar por todas las cuestiones que pueden ser atravesadas, ¿no? Por todos los afectos, por todas las cuestiones cariñosas, y también por aquellas cosas duras, de difícil proceso muchas veces, ¿no? Entonces tenemos cosas entrañables desde esos puntos de vista. Recién revisábamos, por ejemplo, los primeros estatutos que se dio la sociedad que va a crear esta creación comunitaria, valga la redundancia, que fue el Hospital Pasteur, ¿no? Que lo crearon los vecinos. Después dependió de la nación, después de la provincia, del municipio en algún momento por un corto lapso, pero fue una creación de los vecinos, al igual que el nuevo edificio que tiene el Hospital Pasteur, que ahora se llama Luis Pasteur, ¿no? Desde su creación se llama Pasteur, nada más. En todos los estatutos figura como Pasteur, nada más. Que ese edificio surgió a partir de la iniciativa popular que hizo que los políticos y gobernantes entendieran que era un tema a poner en agenda, y que después lo concretaron en el edificio que tenemos, que es tan hermoso, con sus problemáticas y todo eso en funcionamiento, pero el edificio es hermoso. Entonces veíamos los estatutos de esa creación, que era algo re importante, porque se conjugan voluntades provenientes desde distintos grupos migratorios, ¿no? En Villa Mariano surge un hospital español, un hospital italiano, sino surge un hospital comunitario, y una institución muy amada por la ciudad. Después hicimos imágenes de cuestiones mucho más duras que tenían que ver con la dictadura cívico-militar. Hay un reglamento, hay unas ordenanzas que se dictaron en ese tiempo. Las ordenanzas se dictaban en la provincia, se normaba, y después los municipios lo adquirían como ordenanza, eso, ¿no? Pero era todo un poder central en la provincia, y hay algunas de espectáculos públicos. También hay un acto de la Unión Cívica Radical cumpliendo uno de sus aniversarios dentro de la dictadura, que se anima a hacer un acto en Villa María, cuestión que es importante desde la participación política. Está el volante. Después tomamos unas imágenes de LB28, la radio que sería la segunda radio de la ciudad, ¿no? Recordando que había existido una en la década del 20, ¿no?
y que es vigente hasta ahora, todavía está en el mismo lugar, pero de sus primeros tiempos. Una nota con el logo de Barcín, el primer canal por cable del interior del país, todos sabemos, orgullosos los villamarienses de eso, una figura muy querida. Y después imágenes de la actividad de la clase 25, que fue un grupo de hombres que hicieron el servicio militar en diferentes lugares y que generaron después una asociación para producir acciones benéficas de diferente índole, y que tenían sus encuentros, los de la clase 25, que incluso participaban de desfiles. Bueno, ahí están en algunos actos, con el fallecido intendente Begle en una. Bueno, esas son las imágenes. Cosas que tenemos también otra imagen que tomamos fue las primeras hojas de las primeras discusiones en el Consejo Deliberante creado en 1883, ¿no? Los problemas que se iban suscitando en ese consejo, que obviamente que tuvo discusiones muy fuertes en algún momento, de allí salieron algunas soluciones, también han salido algunos problemas, pero es un órgano de participación y el eco de la ciudad, ¿no? Ahí se hace eco todas las voces de la ciudad, o así debería ser por lo menos. Así que esas son las imágenes. O sea, cuestiones que tenemos acá para ver son muchísimas. Después están los libros copiadores, como te decía, de las notas de los intendentes, y hay documentación de muchas instituciones de la ciudad. Así como de la clase 25, bueno, también hay de muchas instituciones. Y esto es muy importante, esto que dice Jesús, porque el Archivo Histórico Municipal de Villa María es municipal porque conserva documentación emanada de las dependencias municipales, pero también porque conserva documentación de individuos y de instituciones de la ciudad. Es decir, no solamente documentación generada por la municipalidad de Villa María. Tiene archivos particulares, como por ejemplo el archivo particular de Bernardino Calvo, un historiador muy importante de Villa María, probablemente uno de los más importantes, pero también documentación de otras instituciones. En ese sentido, también es un archivo municipal. ¿Por qué? Porque es un archivo construido colectivamente. Y eso no es menor. Me parece que es importante decirle a todos los vecinos, las vecinas de la ciudad, que por ahí todas las familias vamos construyendo archivos, y por ahí llegan momentos tristes donde, se van cerrando casas, o nos vamos mudando, y queda documentación. Cuando digo documentación, quiero especificar cuadernos infantiles, fotos de los abuelos, todo eso puede ser traído al archivo. Hay gente que trae diarios, revistas, que antes de descartar, que lo traigan al archivo, porque por ahí ellos piensan que no es importante o no lo consideran importante para la historia, pero vamos a dar algunos ejemplos. Una foto, aunque no sepamos de quién es, y que la podamos situar en alguna década, ni siquiera un año, nos permite desarrollar, o sería una fuente de documentación, por ejemplo, para ver si es en la calle, cómo estaba la ciudad, esa parte de la ciudad, pero también cómo se vestía la gente en ese lugar, cómo se fotografiaba, qué se fotografía. O sea, son infinitas las lecturas que podemos hacer acerca de esa fotografía. Si nosotros vemos qué se fotografiaba en los años 30, es muy distinta a lo que se fotografía hoy, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido hacer la foto que podemos encontrar en Instagram hoy de cualquier adolescente en los años 30. Una, por las posibilidades técnicas, pero también por aquello que merecía ser registrado, porque el registro de aquellos años era también diferente en cuanto a para cuánto tiempo lo pensábamos, ¿no? Ahora lo pensamos para una instantánea, para algo que va a durar 24 horas o menos a veces, y allá era para un recuerdo. Entonces había ocasiones que se consideraban de gran importancia que hoy no se las considera así,
y entonces no son fotografiadas. Entonces todo es un llamado a la gente que se puede llegar aquí a la calle Mariano Moreno y nos puede acercar el material. Consideremos, Daniel, que el pasado como realidad es único porque no se puede predecir y no se puede reproducir. Y porque no se puede reproducir, solamente podemos conocerlo mediante los testimonios, mediante las marcas que dejan los seres humanos. En este caso, los vecinos y las vecinas de la ciudad. Y bueno, las imágenes en ese sentido son muy importantes o particularmente importantes. Sí, hay algún material fotográfico, hay bastante, digital y físicos, toda una planometría importante de la ciudad, incluso se puede ver la evolución de la ciudad a partir de los planos de diferentes épocas, hay algunos mapas. Este año incorporamos, por ejemplo, el mapa de 1866 de la provincia, donde aparece la ciudad de Villa María como un puntito ahí ya, identificado en un documento oficial. Sí, hay otros tipos de materiales, no solo papel escrito. El archivo también es municipal porque es público, es decir que cualquiera, sea residente o no sea residente, puede visitar el archivo y puede acceder a toda la información. Si planteamos una comparación con una biblioteca, la documentación que se conserva no se presta. Es decir, alguien que está interesado en consultar documentación solamente puede consultar la documentación en el archivo y con la supervisión y la orientación de quienes trabajamos en el mismo. Bueno, básicamente remarco lo que dice Augusto, esto no se puede retirar nada del archivo, sí, todo el mundo puede consultar, acá nadie tiene que ser socio, ni tiene que ser ciudadano de Villa María, cualquier persona puede llegarse y consultar, o puede llamar por teléfono, lo que fuera, ¿no? Eso es importante porque el material es irreemplazable, o sea, no lo podemos volver a generar, podemos tener una copia, que eso también podemos hacer una parte ahí, en cuanto al mundo actual. Y después sí, nosotros cuando lo consulta le manifestamos cuáles son los cuidados que tienen que tener para no, herir. Nosotros pensemos que este material tiene que estar disponible, por decir una cifra, de acá a 100 años, tiene que venir alguien a consultarlo y tiene que estar allí. Y tiene que poderse consultar. Entonces eso es importante, no es algo que se hace para un fin de semana, esto tiene que perdurar en el tiempo. O sea, acá nosotros estamos pensando con una dimensión del tiempo distinta a la que se piensa tal vez en otras actividades. En cuanto a la copia y el original, bueno, es algo que también la tecnología actual permite, realizar copias digitales y ha subvertido en la idea de copia y original anterior. Antes uno tenía un papel y sacaba una fotocopia y uno claramente el original vio era la copia, claramente, no había duda. Ahora, cuando los documentos son digitales y son de origen digital, se pierde el sentido de la copia y del original. No existe esa diferenciación porque todos son exactamente igual y pueden haberse sido generados cientos, miles, millones, todos juntos. Y es muy importante conservar la documentación en su soporte originario, como marca Jesús, porque sirve de prueba. Es decir, cuando realizas una investigación, si te moves con copias de documentos, el único modo de valorar la autenticidad y la veracidad de la información consultada es cotejándola con la información que se encuentra en el soporte original. Aparte, el soporte en sí tiene su historia. Nosotros podríamos hacer una historia acerca del papel
en cual se imprimían los diarios viendo los soportes de todos los diarios que tenemos. Así, ya encontraríamos relaciones con la política, relaciones con los modos de fabricación. Por ejemplo, hay un tiempo donde el papel se construía con mayor acidez, otro con menor acidez. Eso tiene que ver con la durabilidad del material, la posibilidad de secarse. La historia que ha vivido ese documento en sí, si ha sido expuesto a mucha luz, a poca luz, si ha sido conservado de manera idónea o no. Es decir, hay una historia del soporte en sí y hay una historia de ese documento que está en un soporte determinado. Por eso yo insisto con esto, que la gente traiga el material antes de desecharlo, cualquier material, sea un recorte de diario, una fotografía, aunque no sepa los nombres, que no sepa la década, que no sepa en qué lugar se tomó. Hay innumerables cosas que nuestros estudiantes, la gente que trabaja en la historia, puede leer y estudiar de ese material que por allí a nosotros que no estamos en esa actividad puede parecernos que no tiene importancia. Sí tienen importancia y podemos hacer historia de muchas cosas, que es una manera de producir lecturas del pasado. Marcar que muchas veces se considera que el pasado es una realidad terminada y finita y que puede conocerse completamente consultando todas las marcas que surgieron de ese pasado. El pasado como realidad claramente es finito, pero las interpretaciones que se puede realizar de ese pasado son infinitas y por eso es importante conservar los testimonios históricos, porque siempre se puede realizar una nueva interpretación de un acontecimiento, siempre se puede volcar una nueva mirada.